en lo que hace a mitigación, importante sugerir, pensar lo que hemos llamado el presupuesto máximo de emisiones con una visión que nos permita entender también la responsabilidad histórica de los países desarrollados y la responsabilidad de los países en desarrollo, principalmente los países emergentes, que hoy son, particularmente algunos de ellos, China, por ejemplo, países en primer lugar, en primera fila en lo que hace a emisiones globales, ¿no? La China ocupa un lugar, el primerísimo lugar en las emisiones, es cierto, pero también es cierto que en términos per cápita la China no está en el primer lugar en las emisiones. En el primer lugar están Estados Unidos, está en la Unión Europea, la China está mucho más abajo, pero no obstante, ciertamente tiene una responsabilidad importante que debe ser asumida en términos de acciones de mitigación. Similar responsabilidad le caberá a alguno que otro país emergente, dependiendo de su rol en términos de emisiones, pero mayor responsabilidad tendrán desde nuestra perspectiva los países desarrollados, no solo por su rol en la historia de ser emisores grandes en la historia de estas sociedades industriales, sino porque además tienen ellos capacidades tecnológicas y capacidades financieras para que en el corto plazo puedan reducir drásticamente sus emisiones. Y aquí les cabe una enorme responsabilidad a los países desarrollados. ¿Cuál es ese presupuesto máximo de emisiones que no debe ser sobrepasado el año 2020 para no superar un incremento de temperatura de 2 grados? Hay un documento del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que dice ese presupuesto máximo es 44 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, es decir, de todos los gases sintetizados en el gas dióxido de carbono. Por eso se añade el concepto de dióxido de carbono equivalente. Bueno, 44 gigatoneladas es el presupuesto máximo para no superar los 2 grados de temperatura el año 2020. ¿Cómo nos distribuimos ese presupuesto? Este es un ejercicio que parece teórico, pero también es un ejercicio político que debería hacerse en las negociaciones y que no se hace. Los países desarrollados ya han expresado que de este presupuesto ellos van a usar 17 gigatoneladas, es decir, alrededor del 37%, 36-37% de la torta total de 44 gigatoneladas las van a usar los países desarrollados. El saldo de este presupuesto sería dispuesto para los países en desarrollo. ¿Cómo distribuirnos este presupuesto? Un criterio podría ser el criterio de población, es decir, fíjense ustedes, el 83% de la población se quedaría con aproximadamente el 63% del total del presupuesto de carbono de estas 44 gigatoneladas. En tanto, el 17% de la población mundial correspondiente a los países desarrollados se quedaría con aproximadamente el 37% del presupuesto de carbono. Pero este ejercicio teórico también debe funcionar usando otras variables. El año pasado, el año 2011, hemos sido muy insistentes, siguiendo la línea de documentos científicos que figuran en la lista de documentos analíticos presentados, por ejemplo, por el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente. Hemos observado el hecho, decíamos, siguiendo estos documentos, de que existiría un grave riesgo que estas 17 gigatoneladas de las 44 previstas para el año 2020, estas 17 que han decidido usar los países desarrollados podrían convertirse incluso en mucho más. Si a estas 17 les añadíamos el año pasado el riesgo del uso, por ejemplo, de los créditos de carbono que los países exsoviéticos habían acumulado, producto de una drástica disminución de emisiones, mucho, pero mucho superior a las comprometidas
que eran del 5% y que alcanzaron a más de 40%, debido a la caída del bloque soviético en los años 90 y por tanto a la crisis industrial que ha supuesto una reducción drástica de las emisiones. Este crédito de carbono a su favor, que totalizaba 11 gigatoneladas, piensen ustedes que estamos hablando de una cuarta parte del máximo de carbono permitido en 2020 para no superar los 2 grados, 44 gigatoneladas es ese máximo, y 11 gigatoneladas en papel, ni siquiera reducciones efectivas, en papel, que entrarían al mercado de carbono, hubieran supuesto un impacto gravísimo en la integridad ambiental del planeta. Estas 17 gigatoneladas, decíamos, que los países desarrollados han decidido usar del presupuesto de carbono, podían haberse convertido en 22 gigatoneladas. ¿Por qué? ¿A qué responde este supuesto? Decíamos que si entraban en el mercado de carbono las 11 gigatoneladas de créditos de carbono acumulados por los países exsoviéticos llamados economías en transición, en el lenguaje de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, podían haberse distribuido, explicaba el documento mencionado del PNUMA, que se llama brecha de carbono, a lo largo de los próximos 7 años en pequeñas porciones, de tal modo que la estimación era que el 2020 alrededor de 3 gigatoneladas entrarían al mercado de carbono. ¿Quién compraría esas 3 gigatoneladas? Obviamente los países desarrollados, porque no las pueden comprar los países en desarrollo, no está eso en el marco del protocolo de Kioto. Bueno, 3 gigatoneladas las comprarían los países desarrollados. Imagínense ustedes si eso supusiera un plus, un adicional a sus emisiones. Pero si además a esto añadimos el riesgo de doble contabilidad, que está en el orden de las 2 gigatoneladas, es decir, 3 más 5, 3 más 2, 5 gigatoneladas. Estas 2 gigatoneladas adicionales podrían provenir de los famosos offsets, que son los créditos de carbono obtenidos a través del mercado de carbono fuera de las fronteras de los países desarrollados. Por ejemplo, con proyectos de mitigación en el marco del mecanismo de desarrollo limpio o incluso en el marco de red en países en desarrollo, y que bien podrían ser contabilizados a favor del comprador del crédito, llámese país desarrollado X, digamos Estados Unidos, o digamos cualquier país europeo, pero también contemplados en la contabilidad de reducción de emisiones del país huésped, originador de ese crédito de carbono comprado por algún país. Imagínense ustedes esta doble contabilidad. El país X, que genera esa reducción de carbono, la inscribe en su contabilidad de reducciones de carbono, pero al mismo tiempo la misma cantidad la inscribe el comprador del crédito. Esta doble contabilidad había sido calculada por este documento del PNUMA, brecha de carbono, así se titula, en un monto aproximado de 2 gigatoneladas. Este riesgo de 5 gigatoneladas podría incrementar sustancialmente el involucramiento de los países desarrollados en el uso en el uso pernicioso, dañino para el planeta, un uso abusivo de los mercados de carbono que finalmente no responden ciertamente a una solución de fondo a la crisis climática. Lo que daría lugar a que los países desarrollados, si esto hubiera sucedido así, usen casi el 50% de ese presupuesto de carbono. Fíjense ustedes, esto que parece un juego de números se sustenta en supuestos reales. ¿Qué es lo que hemos logrado en la COP18 el año pasado en Qatar, en Doha? Muchos dicen no se ha logrado un acuerdo importante, definitivo, sustancioso para reducir las emisiones en el mundo. Es cierto, no hemos logrado un acuerdo definitivo para garantizar una reducción drástica de emisiones, pero hemos logrado 2 cosas importantes. Una primera, hemos logrado que estas 11 gigatoneladas de los créditos de carbono de los países emergentes, las economías en transición, los países exsoviéticos, no entren al mercado de carbono. Segundo, hemos logrado
que no se implemente en el corto plazo un sistema de mercados de carbono que fue vigorosamente, obsesivamente impulsado en la última conferencia de países, la llamada COP18 en Qatar, en Doha. Tercero, hemos logrado que los países desarrollados que se han salido del segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto, toda vez que el primero ha concluido y el segundo comienza, al menos formalmente, en enero del año 2013, hemos logrado que los que se salieron del segundo periodo de compromisos, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Rusia, que salió y ahora ha decidido discutir su retorno, no disfruten de los beneficios del protocolo de Kioto, entre ellos los mecanismos de mercado legales contemplados en el protocolo de Kioto. No estamos hablando de los otros mecanismos de mercado que se pretendía crear de manera global, generalizada, legalizando incluso estos mercados negros de carbono que están siendo promovidos por algunos países desarrollados. Entonces, ¿qué hemos logrado en la última reunión de Doha? Evitar que estas 11 gigatoneladas, que son una suerte de permisos de contaminación, son papeles que van al mercado y se compran y se venden, puedan ser adquiridos por los países desarrollados. Se ha logrado que esto sea impedido, no ha sido aprobado en el documento final de la COP18 y finalmente, adicionalmente, decía yo, hemos logrado además el impedimento, la prohibición del uso de los mecanismos de flexibilidad, es decir, de estos mecanismos del mercado de carbono que están en el protocolo de Kioto, por ejemplo los del mecanismo de desarrollo limpio, en favor de los que se han salido del segundo periodo de compromiso. El argumento fue que quienes no quieren estar bajo las reglas del protocolo de Kioto, que son las que rigen el segundo periodo de compromisos, no pueden beneficiarse de las facilidades que da el protocolo de Kioto. El que no asume sus obligaciones no puede disfrutar de los beneficios. Ahora bien, ciertamente los países desarrollados que no están en el segundo periodo de compromisos han avanzado de manera consistente y lo siguen haciendo en acuerdos bilaterales para crear mercados de carbono, que en mi opinión yo los definiría como mercados negros, es decir, aquellos que no están regulados por el protocolo, no tienen institucionalidad de control, no tienen reglas de seguimiento, no tienen reglas de contabilidad, por tanto son un limbo, una oscuridad, una incertidumbre en temas de verificación, monitoreo, control, seguimiento, revisión de que efectivamente están haciéndose reducciones de emisiones a través de estas transacciones basadas en acuerdos bilaterales que Japón o Estados Unidos suscriban con países en desarrollo. Estos mercados negros no están contemplados en la legalidad y en la institucionalidad del protocolo de Kioto y los países que se salieron del segundo periodo de compromiso no gozarán de los beneficios del segundo periodo de compromisos contemplados en el protocolo de Kioto. Por tanto, en esta breve aproximación a propósito del tema de mitigación, hemos hecho un repaso rápido de lo que sería el presupuesto de carbono, los riesgos que podían implicar el mecanismo de créditos de carbono en el marco de una visión de mercado y lo que se ha logrado evitar en la COP18 recientemente en Doha, Qatar. Aquí ha habido un rol destacado, consistente, de una alianza fuerte de países en desarrollo donde estaba el ALBA, entre ellos Bolivia, y un grupo numeroso de países. Importante tener esta idea porque nos da una impresión de cómo los mercados de carbono juegan un rol, en nuestra opinión, un rol negativo en la mitigación y en la solución a la crisis climática. Nos queda todavía un debate durísimo a propósito de esto en la próxima COP19 en Varsovia y también en la COP20 que será en Perú el año próximo, el año 2014.